Muy buenas noches, amigos televidentes. Un gusto darle la bienvenida a todos ustedes a esta que es su casa, Canal 33. Y por supuesto, todos juntos disfrutando la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hacer un análisis de la situación económica de nuestro país. Vamos a conocer sobre las reformas fiscales, nuevos empréstitos y la emisión nuevamente de más bonos para nuestro país. Expectativas del próximo gobierno y este día, lo principal, se presentó, señores, por parte de FUSADES, el informe económico de coyuntura del primer trimestre del 2014. De eso vamos a conversar esta noche en 8 en punto. Para conversar sobre ese tema, con gusto, le damos la bienvenida al doctor Álvaro Trigueros, quien es director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Doctor Trigueros, un gusto nuevamente tenerlo en 8 en punto. Mucho gusto, Sergio. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches a usted. Gracias por visitarnos en esta que es su casa. También, con gusto, esta noche le damos la bienvenida al licenciado Pedro Argumedo, investigador del Departamento de Estudios Económicos, también, señores, de FUSADES. Licenciado, un gusto tenerlo también en 8 en punto. Sergio, muchas gracias por invitarnos y un saludo a tus amables televidentes. Gracias a los dos por compartir este valioso documento que este día fue presentado a la población salvadoreña y usted lo va a conocer en plenitud, con toda la intimidad, acá en 8 en punto. Y bueno, señores, arrancamos con la primera pregunta a quemarropa, con el doctor Álvaro Trigueros, luego de conocer un poquito este informe económico que pondera precisamente el ejercicio económico fiscal, la dinámica que nuestro país ha sostenido durante el primer trimestre del 2014. Doctor Trigueros, ¿cómo evalúa el desempeño económico del actual gobierno del presidente Mauricio Funes a pocos días de entregar el mandato? Sí. Bueno, el informe de coyuntura económica de FUSADES es más que todo una evaluación de lo que ocurre en la economía. Okay. Entonces, en este informe que estamos presentando corresponde al primer trimestre de este año y hemos hecho una evaluación de el contexto o la tendencia económica en la que se encuentra este primer trimestre, viendo los 5 años anteriores. Entonces, cuando vemos el tema del crecimiento económico, vemos que hay un crecimiento promedio en los últimos 5 años de 0.8%. Este promedio es el más bajo de los últimos 25 años. O sea que el crecimiento económico se ha venido debilitando. Por eso hay poca creación de empleo, que es una de las aspiraciones más grandes que tiene el pueblo salvadoreño. Y por otro lado, los últimos 5 años, las finanzas públicas se han manejado de tal manera que, aunque los ingresos han crecido, por ejemplo, en el 2013 se recibieron $1.000 millones más que en 2007 y sin embargo acabamos con un déficit por arriba de los 1.000 millones porque el gasto público creció más, es decir, se gasta más de lo que se recibe como ingresos y eso ha hecho que la deuda pública se incremente y ya es bastante alta y cualquier hogar, cualquier persona sabe que en la medida que la deuda va subiendo y va subiendo, uno de repente se empieza a sentir ahogado y que necesita ayuda. Entonces, por eso es que entramos en este primer trimestre de 2014 y vemos que el gobierno ya a 5 meses de haber empezado el año ya está ahogado, ya no tiene recursos y está pidiendo nuevos préstamos. Entonces, aquí viene una gran pregunta. Si se aprobó un presupuesto general de la nación hace apenas 5 meses, 6 meses, en ese presupuesto se aprueban los ingresos y se aprueban los gastos para todo el año. Entonces, ¿por qué a los 5 meses se está pidiendo más dinero? ¿Qué pasó? ¿Se lo gastaron? ¿O se hizo mal el presupuesto? Entonces, eso significa que el país lleva un rumbo de deterioro, ¿verdad? Y la inversión ha caído. Y entonces vamos hacia una situación económica muy difícil y así es como recibe
el país, el nuevo gobierno, ¿verdad? En los temas económicos. Ok, en un rotativo, doctor Trigueros, antes de darle la palabra al licenciado Argumedo, se esbozaba que el presupuesto era falso o en algún momento, alternativamente, si lo podríamos llamar así, se gastaron toda la plata. Y quiero traer esto a colación puntualmente porque el rotativo en su madera que esbozaba esto decía, hay que preguntarle entonces a todos los partidos políticos que hicieron un juicio de valor económico sobre los ingresos y egresos al momento de levantar la mano y aprobarlo. ¿Cómo es entonces que no alcanzó o se terminaron gastando la plata? Recordando, por supuesto, que el año pasado se autorizaron la emisión de 800 millones de dólares en bonos, en letes, que al final no fueron redimidos, pero esa plata se gastó en gasto corriente. Así ¿Qué pasó entonces? La gran pregunta es a dónde se está yendo toda la plata y por qué va creciendo tanto la deuda. Existe un problema fundamental en El Salvador, es que desde hace varios años, y aquí te voy a decir que esto comenzó aproximadamente en el año 2006-2007, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de que antes, cuando el gobierno solicitaba préstamos, no le daban los votos, ¿sí? Entonces, desde 2007 se empezaron a hacer los presupuestos que yo le digo incompletos, ¿verdad? Porque no incluyen ni todos los ingresos ni todos los gastos, pero en el camino a medio año empiezan a pedir dinero prestado porque dicen ya no alcanza el dinero, tenemos que pedir más, y entonces hemos entrado ya por más de 5 años en un círculo vicioso que le va subiendo la deuda al país. Acuérdense que la deuda del gobierno, ¿quién la paga? La pagamos nosotros, ¿verdad? Y esto está vinculado con la reforma tributaria que hoy se ha anunciado. Si uno aumenta el gasto, en algún momento va a tener que aumentar los impuestos. Entonces, los impuestos que hoy están pidiendo, esos ya los aumentaron antes porque ya se gastaron el dinero y ahora hay que pagarlo. Entonces, aquí el punto es que si seguimos haciendo esto, si seguimos incrementando la deuda, el país se va a encontrar en graves problemas. Entonces, hay que cambiar el rumbo, hay que hacer las cosas de manera diferente, y es aquí donde nos encontramos con una oportunidad, porque hay un cambio de gobierno. Entonces, el nuevo gobierno, el que va a entrar el 1 de junio, tiene una gran oportunidad hoy, y es que empiece a hacer las cosas de manera diferente. En mis datos que mi productora me ha trasladado, tengo elementos muy interesantes. Por ejemplo, en el último quinquenio, entre el 2009 y el 2013, según un informe de Economía de El Salvador, creció en un promedio de 0.8% únicamente, no 1 punto tanto como las autoridades así lo han venido reiterando. Anual, el promedio más bajo de los últimos años fue precisamente el que acabo de mencionar. Licenciado Argumedo, ¿a qué le atribuye esto? Porque yo recuerdo que luego de los acuerdos de paz, la firma suscrita en Chapultepec y posteriormente, donde ya se llega a perfeccionar este acuerdo en nuestro país, nosotros tuvimos un interesante número de alrededor de 1.3% de crecimiento de nuestro país, aproximado. ¿Qué le ha pasado a nuestro país los últimos años? Sí. ¿Dónde está el hoyo negro o dónde está el triángulo de las Bermudas, donde se está yendo toda la plata? ¿Qué están haciendo los burócratas con nuestro dinero? Sí, hay un tema de que nosotros hemos agarrado el quinquenio de 2009 al 2013, 5 años. En esos 5 años justamente el promedio es 0.8 y hemos tomado los datos que publica el Banco Central de Reserva. Cualquiera puede entrar al Banco Central de Reserva, bajar los datos del PIB, de la serie del PIB, y puede sacar nuestras mismas tasas. Le va a dar el mismo resultado de 0.8. Incluso hicimos el ejercicio de anular el año 2009 por el tema de la crisis internacional, y aún así el promedio nos daba 1.8 de crecimiento del 2010 al 2013.
aún con ese 1.8 es el quinquenio de más bajo crecimiento si uno agarra los quinquenios desde 1989. Entonces, esa es una forma de comparar. Estamos comparando con el desempeño histórico del país y ya lo mencionaba Álvaro, este quinquenio que vamos de terminar es el de más bajo crecimiento y hemos tenido una trayectoria de otros periodos quinquenales en donde hemos crecido más. Ahora, si nosotros también hacemos el ejercicio de comparar con respecto a Centroamérica, ¿verdad? Porque todos sufrimos la crisis internacional del 2008, entonces allí nuevamente encontramos que Centroamérica del 2009 al 2013 creció 2.9%. Y América Latina, ¿verdad?, que es una región más grande, creció arriba de 3% en ese periodo. ¿Y por qué El Salvador creció 0.8%? Entonces aquí nos vemos que El Salvador creció menos con respecto a países pares y en Centroamérica fue el que menos creció. Ahora bien, si nos comparamos, por ejemplo, uno se hace la hipótesis si en El Salvador es el problema de la delincuencia. Dice, ok, bueno, veamos el caso de Honduras claro, y Guatemala. Y Honduras y Guatemala crecieron arriba de 3% en ese mismo periodo. Entonces uno dice, bueno, sí, la delincuencia frena a Honduras y Guatemala, pero frena más a El Salvador con 0.8. Veamos un gobierno de izquierda como es el de Nicaragua. Entonces veamos el promedio de quinquenio de Nicaragua y creció más que nosotros. Entonces, si uno compara, bueno, delincuencia y agarra la otra hipótesis, no, es un gobierno de izquierda, entonces ve el caso de Nicaragua y crecieron más. Entonces, aquí hay un problema, que hay una gestión de gobierno que lo hizo muy mal en este quinquenio, comparado con quinquenios pasados y comparado con el desempeño de Centroamérica, comparado con países que tienen un problema de delincuencia igual que o más grande que la nuestra, y comparado con un gobierno de izquierda. Ahora, debiéramos de emular un crecimiento y un desempeño como la economía de Costa Rica y de Panamá. Ese debiera ser el norte nuestro para tener un mejor desempeño, en donde hay una mayor cohesión para enfrentar los desafíos del crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Entonces, veamos, donde lo veamos, este crecimiento fue bajo. Y lo que la estadística nos dice es que debemos de cambiar ese desempeño, porque detrás de eso está el problema de que la gente no encuentra empleo. La gente que tiene su negocio pequeño, la gente que tiene su pequeña venta en el mercado dice, es que las ventas van mal. Es que la gente no tiene dinero, es que la economía ha crecido muy poco, ha sido muy pobre. Y entonces hay un problema serio en donde 50.000 jóvenes entran al año al mercado laboral y en estos últimos 5 años el crecimiento de la oferta de empleo formal en el IS anduvo alrededor de 10.000 trabajadores en ese quinquenio. Entonces, hay un problema serio que lo está sufriendo la sociedad. Las malas decisiones de los actores políticos tienen un costo social bien grande porque son las familias que tienen jóvenes que han salido del bachillerato el año pasado, que van a salir del bachillerato este año, enfrentan el desafío, el dilema que sus hijos van a encontrar empleo o no van a encontrar empleo, y para aquellos segmentos que no van a estudiar, sino que por sus condiciones tendrían que ir a buscar empleo. A mí me ha encantado ciertamente el ejercicio mental que usted nos acaba de compartir sobre la economía comparada. Y es que en alguna medida, licenciado Argumedo, con el tema del fútbol, por ejemplo, que es algo, me encanta a mí y es algo muy ilustrativo. Lo que pasa es que en nuestro país el fútbol anda mal por el tema de la Liga Española. Señores, la Liga Española está en toda Centroamérica y seguimos andando muy mal. ¿Por qué menciono yo esto? Por una sencilla razón. Porque muchos actores tratan de justificarse, pero yo le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son las verdaderas causas? Ciertamente no hay una seguridad jurídica en nuestro país, ciertamente la clase política como que no ayuda mucho en este país y lejos de sumar, resta y divide y no genera confianza y la gente no quiere venir. Los trámites burocráticos donde usted quiere arrancar una empresa o quiere construir una infraestructura física y se tarda más de 1 año y medio, 2 años, y cuando viene a terminar con todos los permisos ya se le venció el primero y al final mejor decide irse a otro país. ¿Cuál es la sumatoria de todos estos elementos de la verdadera razón por qué El Salvador no le interesa a nadie, por decirlo de alguna forma, para venir a invertir? Yo creo que hemos perdido rumbo en los factores fundamentales que demuestra la historia y los países exitosos en cómo se logra el crecimiento y la generación de oportunidades. Creo que afortunadamente este desarrollo del mundo global nos pone ejemplos muy claros y obvios
Y un claro ejemplo es China. China, con más de 1.350 millones de habitantes, su crecimiento lo basó desde hace 25 años en abrirse al mercado mundial. Tenía una población con poco poder de compra, y lo que hizo, bueno, el mundo compra. Entonces vengo y voy a moverme, a generar certidumbre, como usted bien mencionó. Si las reglas del juego no están claras en China, las empresas no llegan. Le genera certidumbre y le dice, ok, vénganse acá a trabajar, aquí tengo una cantidad de población con deseo de emplearse y por favor produzcamos al resto del mundo. Entonces las empresas llegaron, invirtieron. En China invirtieron 30% del PIB por 25 años, acá invertimos el 14% del PIB. Y estamos invirtiendo como en el periodo de la guerra, que era 14% del PIB. Entonces, una economía que invierte poco, crece poco. China invierte 30%, exporta arriba del 20%, la tasa de crecimiento aquí fue 0.4% en los últimos 5 años, de bienes y servicios. O sea, ¿qué oportunidades hay? O sea, son limitadas. Y la economía china, que es más grande, nos da una lección para las economías de ingresos medios bajos. Y nos dice, no, miren, enfóquense, reglas claras, atraigan inversión para el país, denle empleo a su gente, que su gente compre y exporten al mundo. Ese mismo modelo, sin ir muy lejos, ese mismo modelo es el tico. Sin ir muy lejos, ese es el mismo modelo panameño. Sin ir muy lejos, hace 25 años Chile. Chile está a unos 5 u 8 años de ser la primera nación latinoamericana que pasa el umbral de países desarrollados. Pero Chile sabemos que es exportador de productos manufacturados, de cobre, de una buena calidad de su recurso humano, y se ha enfocado en invertir, o sea, generando buenas condiciones legales, buenas reglas del juego. Han habido transiciones de Pinochet a un gobierno de izquierda que llega y genera certidumbre, una izquierda que hace crecer a la economía chilena en forma muy alta, arriba del 5%. Entonces lo que uno puede decir es, hace falta enfocarse en lo verdaderamente importante y sencillo. Una vez lo hizo Chile, lo está haciendo China, Costa Rica lo está haciendo, Panamá lo está haciendo. ¿Por qué nosotros estamos alejados? Bueno, Nicaragua, la inversión en Nicaragua del año pasado fue de $800 millones, la inversión extranjera, y nosotros fue 140 millones, o sea, casi 600 y pico millones menos que Nicaragua. En Honduras y Guatemala, la inversión fue de 1.000 millones, nosotros 140 millones. En Costa Rica fue la inversión 2.500 millones, es el 10% del PIB. ¿Se imagina, amigo televidente, de que de repente en su año de ingresos le entra un 10% adicional de ingresos? ¿Qué es lo que hace esos 2.500 millones en Costa Rica? O sea, tiene un flujo para crecer. Y nuevo, ¿verdad? Y viene con inversión que monta una planta, capacita gente, exporta productos, está conectado a nivel mundial, y esa es una de las magias sencillas que tiene Costa Rica. Pregunta: ¿está la administración por tomar en un acuerdo para seguir esos lineamientos que la historia nos dicta? Yo creo que hay una oportunidad ahí. Y creo que es bien importante lo que ha mencionado el presidente y el vicepresidente electo, en donde él ha llamado al diálogo. Al 28 de marzo hizo un fuerte llamado y apuesta al diálogo, porque hay grandes desafíos, y los grandes desafíos en una economía global se logra una sociedad progresar si está unida, cohesionada sobre apuestas. Y ahí hay una gran oportunidad que no puede ser desechada. Y por eso es importante discutir en este momento, si hacemos un llamado al diálogo para ordenarnos y tener las grandes apuestas que satisfagan a la sociedad, ¿por qué surge una reforma tributaria que no es parte del diálogo? Ok, y de eso vamos a hablar. Señores, si usted quiere seguir conociendo un poquito más de este informe económico del primer trimestre presentado por FUSADE, quédese con nosotros. Vamos a una pausa. Al regresar, 8 en punto, tiene mucho más que conversar con estos dos caballeros esta noche. Volvemos. Inmensamente privilegiados, señores, de que sigan en sintonía de 8 en punto. Doctor Trigueros, ¿considera usted como un logro en materia fiscal, porque hay que decirlo, hay que preguntar lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo, del actual gobierno, la reducción del déficit fiscal del 6.6% a 4%? Bueno, en primer lugar, creo que pues estos informes son para aclarar las cifras. Por favor. ¿Sí? Hasta donde yo sé,
El Salvador nunca ha tenido un déficit fiscal de 6.6. Yo he oído que hay gente que menciona esa cifra, pero el déficit más alto que tuvimos fue en el 2009 con la crisis internacional, en que los ingresos tributarios cayeron casi 400 millones de dólares. Ese año el déficit fiscal fue de 5.7, o sea, fue cercano al 6 y se redujo a 4, pero se ha mantenido en 4%, y eso es arriba del promedio. Y lo que hemos logrado, tener un déficit, primero hay que aclarar qué es gastar más de lo que se gana, y entonces endeudarse. Y como dije al principio, si tú te endeudas, poco a poco empiezas a sentir que estás ahogado, y entonces tienes que pedir más, y se va convirtiendo en una bola que va creciendo, una bola de nieve, hasta que llega un momento en que revienta y te estrellas con la pared y te encuentras en quiebra, ¿sí? Entonces ese es el camino que hemos seguido estos 5 años. En la parte fiscal, o sea, en la parte de las finanzas públicas, hay una reprobación. Acordémonos que hace 6, 8 años decían que si el país tenía una deuda de 40%, eso ya era el límite, o sea, que no podía ser más alto. Ahora la deuda ya casi es de 60% y va creciendo del Producto Interno Bruto. Sin contar, por supuesto, como es deuda soberana, nuestras pensiones, que es otra deuda. Parte de las pensiones van dentro de esa deuda, o sea que ya está contabilizado. Hay otra parte que ningún país la contabiliza, que son las pensiones futuras. O sea, si nosotros contamos eso, ya la deuda del país está arriba del 100%, ¿sí? O sea, si contamos las pensiones futuras, pero eso no es lo que normalmente se hace. Uno cuenta la deuda que tiene ya, y esa deuda ha subido a 60% y sigue subiendo. Entonces ahí es el mensaje importante, ¿verdad? Que si seguimos por ese rumbo, el país va a un despeñadero, ¿verdad? Y lo que existe ahora, una gran oportunidad, porque hay un cambio de gobierno. Y como mencionaba Pedro, se ha hecho una declaración a la nación diciendo de que se quieren hacer las cosas de una manera responsable, que se quiere hacer un diálogo para llegar a acuerdos, que de esos acuerdos surjan las medidas, ¿verdad? Unas medidas consensuadas, dialogadas, y que de esa manera el país puede tener un rumbo nuevo. Entonces, esa es como la prueba de fuego que estamos viviendo en este momento. Si vamos a seguir haciendo las cosas de tal manera que el país va a un despeñadero, o las vamos a empezar a hacer de una manera diferente. Ok, licenciado Argumedo, ¿qué opinan de las reformas fiscales que está impulsando hoy por hoy la cartera de Hacienda, en el cual ellos pretenden recaudar, como lo han dicho, 209 millones de dólares? De momento no cuentan con los votos. ¿Qué significa esto para el nuevo gobierno? Unos dicen, lo que pasa es que le quiere dejar la mesa limpia, como se hizo en el gobierno anterior, para darle paso a este quinquenio que recién está finalizando. Lo cierto es que se están grabando ciertos elementos, no solamente los elementos suntuosos, que van a pasar de 300,000 dólares, el 1%, de aquellas casas de campo o de casas de playa que tengan también un precio arriba de los 100,000 dólares, el 1%, alrededor de 1,000 dólares al año. Pero también los periódicos, pero también ciertos elementos que de pronto alguien dice, mire, pero esto no le va a dar la recaudación que ellos esperan, por un lado, pero por otro lado, como vamos a articular una propuesta, también 1,000 millones de dólares, más los letes, más el empréstitos, etcétera. ¿Qué opinión le merece? Es decir, en este momento en el cual se pretende estimular la economía para invertir, ¿esto es lo correcto? ¿Esta es la fórmula ganadora? Porque es la tercera reforma fiscal. Sí, yo creo que lo importante de este momento que vive el país en un cambio de administración es que da la oportunidad de hacer las cosas en forma diferente.
Hablo del tema de diferente porque usted bien mencionaba, Sergio, de que es la tercera reforma. Las dos reformas anteriores no han logrado saldar el déficit. Y ahí tenemos un déficit de más o menos 1.000 millones. Esta nueva reforma, o sea, si vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Digamos que son 1.000 millones, llevémoslo a $10. O sea, la familia no cierra su año porque le faltan $10. Entonces viene y dice, ok, voy a hacer una reforma y voy a agarrar $2 nada más. Y le quedan $8 pendientes. Dice, entonces me voy a endeudar con $8. Entonces dice, ok, cierro bien el año porque $2 de impuestos más $8 de deuda. Y el siguiente año tiene la deuda otra vez de $10 y no le va a alcanzar. Entonces se va a endeudar otra vez con $8. Y el siguiente año tiene otra vez la deuda de $10. Entonces, es una reforma parcial, es una reforma incompleta. Entonces, es repetir las reformas que se hicieron antes, que no alcanzaron, y volver otra vez a caer en un proceso de reforma continua insuficiente. Entonces, lo que hace la oportunidad del cambio es que permite que haya un acuerdo. Y aquí es un llamado no solamente para la responsabilidad que tiene el gobierno, sino para la responsabilidad que también tiene la oposición democrática en el país, que debe hacer un planteamiento razonable y los diferentes actores de la sociedad para llegar a un acuerdo de nación que permita encontrar la forma en la cual a través de ingresos y gastos logramos compensar de manera sostenible esos $10. Porque detrás de esos $10 están pagos a funcionarios, están subsidios que son los que se le entrega a las diferentes personas que los reciben, agua, salud, educación. Entonces, si volvemos otra vez a repetir lo mismo, pues no espere que haciendo lo mismo van a haber cambios en el forma de funcionamiento de la economía. Y lo más seguro es que el próximo ministro de Hacienda, que han dicho que el actual dura hasta diciembre, se va a enfrentar con el dilema de que va a tener que hacer otra reforma. Entonces, ¿por qué no mejor tomar la pausa, aprovechar este momentum de acuerdo? Y hablo de que así como el gobierno tiene una responsabilidad muy importante que le da a la sociedad a través de los votos, también la oposición tiene una necesidad de ser muy responsable en cómo ordenar las finanzas y poder llegar a un acuerdo de nación. De lo contrario, vamos a caer en lo mismo de antes y ahora terminamos con un crecimiento de 0.8. Vamos hacia una dinámica donde la economía va a estancarse o a decrecer, porque no hay economías en el mundo que con reformas constantes y esa angustia que genera y ese reacomodo en los flujos de ingresos y gastos tanto de las empresas como de los hogares pueda tomar decisiones correctas. Ok, yo le debo de preguntar a usted porque usted, bajo lo que nos ha planteado, una cosa nos lleva a la otra. Yo recuerdo cuando nos visitaba acá una persona, un economista muy respetado, que en paz descanse, y que obviamente ya era parte de nuestro staff de economistas de 8 en punto, al igual que ustedes dos, el doctor Carlos Glover. De acá le mandamos saludos, por supuesto, a la familia. Yo recuerdo en una oportunidad, licenciado, doctor, amigos televidentes, donde me quedo conversando luego de la entrevista y él me dijo, Sergio, nuestro país ya va a tocar fondo. Vamos a vernos nosotros emulando lo que Argentina en su momento tuvo. No solamente porque la caja de convertibilidad es muy diferente a la dolarización, pero tienen un elemento en común, que es la disciplina fiscal, la cual nosotros no la tenemos. El año pasado a este gobierno los eurobonos lo salvaron para poder honrar las obligaciones del gasto corriente que teníamos. Ahora nosotros no lo tenemos. ¿Ve usted que El Salvador, licenciado Argumedo, está muy cerca realmente de tocar fondo y caer no solamente en un gobierno fallido en términos de justicia, de combate a la delincuencia, sino también en términos económicos? Yo creo que la ruta que llevamos, es decir, si uno analiza el endeudamiento del país que cerró el 2013, el nivel de deuda es más alto que el país entró cuando finalizó la guerra, es decir, en 1990. Entonces, simplemente estamos en una ruta que es insostenible. Tenemos un margen de espacio. Somos una economía en desarrollo. Los mercados, las calificadoras de riesgo vienen desde hace 4 años, que nos han venido diciendo, le bajamos la graduación porque usted tiene un endeudamiento alto y crece muy poco.
Y hace 4 o 5 años nosotros éramos con México, Chile y El Salvador, éramos los únicos 3 en América Latina que teníamos grado de inversión. ¿Hace cuánto? Hace 5 años. Ok, pero hay que decirlo, pero este gobierno también recibe un gobierno o un país sumamente complicado. Exacto. Se recibe un país sumamente complicado, muy difícil, y viene el desafío de las autoridades con un país difícil, porque si nos recordamos en las elecciones del 2008-2009, o sea, el periodo electoral, las promesas eran de tener un mejor desempeño del país, ¿verdad? Entonces uno puede evaluar en función de las promesas que se hicieron en aquel momento, que se iba a ordenar la parte económica y crecer más, y uno puede evaluar en función del resultado. Entonces, actualmente el problema es que la economía se ha deteriorado más, y vimos también una campaña reciente donde cada uno de los partidos políticos ofrecía resolver el problema. Entonces, ahora el problema es que la envergadura del problema fiscal, del bajo crecimiento, demanda un acuerdo de nación. Y aquí viene a un punto que usted mencionó al inicio de la entrevista, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Cuando la sociedad salvadoreña se puso de acuerdo en paralizar la guerra, en hacer ese acuerdo, en en fortalecer la institucionalidad democrática del país, en establecer las reglas del juego y participar en los mercados mundiales, es el periodo de más rápido crecimiento. Si ya lo hicimos antes, ¿por qué ahora tenemos la oportunidad de volverlo a hacer con los 2 grandes partidos fuertes de la democracia salvadoreña? Entonces, por eso mencionaba que es una gran responsabilidad del gobierno electo, pero es una gran responsabilidad de la oposición también para poder formar ese acuerdo nacional que genere un beneficio muy importante a las familias que tienen a sus jóvenes que año con año van a ingresar al mercado laboral. Son 50.000. Del 2014 al 2019, que va a durar esta administración, van a haber 250.000 jóvenes que van a ingresar a buscar trabajo. ¿Qué? ¿Se van a terminar yendo a Estados Unidos? O sea, si nos logramos poner de acuerdo, probablemente encontremos una forma de generar certidumbre, acuerdos, de volver el país un país llamativo en la región, y tenemos un inventario de actividades. Por ejemplo, nosotros también en la institución hemos hecho, junto con el equipo del departamento y Álvaro, una discusión de cuáles son los activos que tenemos para crecer. Y el país tiene varios activos. Por ejemplo, uno es Fomilenio 2. Hay que aprobar los prerequisitos e implementarlo de Fomilenio 2. Fomilenio 2 son 270 millones, pero en Fomilenio 2 hay un componente para generar inversiones que son 225 millones. Entonces, ahí uno puede sumar 500 millones. También uno tiene el aeropuerto internacional. Se está por finalizar la primera fase de actualización de sus activos, pero hay ya un estudio para modernizar el aeropuerto y ampliarlo por 225 millones a través de APP. Tenemos Puerto La Unión. Puerto La Unión, si logramos concesionarlo adecuadamente, eso podría generar un polo de desarrollo en la Unión, en la zona oriental del país. Y el MOP ha tenido una gestión que sea autosostenible, para que ya no sigamos sacando más plata. Y yo quisiera mencionarle una propuesta del Ministerio de Obras Públicas que el ministro Gerson ha estado llevando, que es convertir al país en un centro logístico. Y hace un par de días atrás, meses atrás, una empresa internacional, voy a decir su nombre, DHL, instaló un centro de operación logístico en el país, porque hay un sentido común, que el mercado mundial ubica a El Salvador como un centro de distribución. Tenemos también el proyecto de licitación de energía de 350 megawatts, que son 900 millones. Entonces, lo que un gobierno puede hacer es agarrar esa plana de proyectos y decir, ok, me voy a enfocar en hacer esto, porque ahí hay una cartera de 2.500 millones de inversión que se pueden ejecutar en los próximos 3 años, pero enfocarme a que verdaderamente se ejecute. Ahora, quiero decir una cuestión muy importante para tenerlo en cuenta, que esa parte de los proyectos de inversión pública son el 20%. O sea, si uno agarra la inversión del país, el 100%, 20% son proyectos públicos, el 80% son proyectos privados, de personas que tienen su tienda y van a comprar un refrigerador más grande, de personas que tienen una panadería y van a comprar una maquinaria más grande. Esas son inversiones. Ese es el 80% de empresarios que van a construir una planta de distribución regional. Ese es el 80%. Ahora, ese 80% funciona no por decisiones políticas, o sea, como tener varado 5 años el Puerto de La Unión. Sí, no es por decreto. Claro. Sí, no es por decreto, ¿verdad? O hasta que se les piensan ellos que es oportuno hacerlo, sino que ellos funcionan por predictibilidad.
que las reglas del juego sean claras. Y es ahí donde tenemos una falla para ese otro 80% de la inversión que la generan el sector privado del país. Ahí hay una oportunidad muy importante para aprovechar y generar oportunidades hacia adelante del país. No solo es el problema fiscal se puede también debilitar en la medida que el crecimiento sea más fuerte y eso genere más ingresos tributarios y eso ayude a pagar las deudas sociales. Ok, bueno, dicen que las oportunidades son como los amaneceres. Usted se tarda mucho y se lo perdió. Pausa en 8 en punto, volvemos. Muchísimas gracias, señores. Estamos de regreso, doctor Álvaro Trigueros. Antes de articular la pregunta, llama muchísimo la atención porque usted así lo traslada en las redes sociales y es precisamente con el $1.400.000 en el traspaso de mando. Parece que existe una antítesis entre lo que se dice y lo que se está haciendo. Estamos haciendo un préstamo por más de $1.000 millones, colocación nuevamente de bonos, de letes, estamos recurriendo al endeudamiento, pero no dejamos de gastar. Costa Rica, según la CEPAL, los números los traigo a colación, tuvo un crecimiento de un 7.4, Honduras un crecimiento de un 4 punto y fracción y El Salvador no llegó ni al 1.8 como usted me dice. Sin embargo, Costa Rica invirtió únicamente $200.000 en el traspaso de mando y nosotros que no llegamos ni al 1% nos recetamos, o como se dice en el caló popular, nos reventamos $1.400.000. ¿Cómo es que esto se puede dar? Coménteme, ¿por qué no exponemos la verdadera realidad ante el mundo de cómo está nuestro país? Bueno, el primer consejo pues que uno recibe cuando se ha manejado de manera desordenada las finanzas, lo primero que se le aconseja es que le ponga freno al gasto, ¿verdad? Y que tenemos que tener una política de austeridad. Entonces creo que ese es uno de los cambios que tiene que haber, ¿verdad? El ejemplo del presupuesto para el traspaso es un ejemplo muy pequeño de cómo no se deben hacer las cosas. O sea, las cosas se planifican. Para eso existe un instrumento que nos da la Constitución de la República, que se llama Presupuesto General de la Nación. No se consignó en ese. Ese es el punto. O sea, para manejar las cosas ordenadas, la Constitución nos pide que hagamos un presupuesto de todos los gastos que se van a hacer a lo largo del año y que incluya todas las necesidades de ingresos, tanto impuestos como préstamos. Pero eso no lo hacemos. Llevamos 7 años sin hacer eso. ¿Y cuál es el resultado? Que la deuda pública va subiendo y nos vamos ahogando. Y hoy no hay dinero y están pidiendo más de $1.000 millones por ese manejo desordenado que hemos tenido. El 1.4 millones que no se incluyó es grave, pero es más grave todavía que no se incluyeron los bonos que vencen este año de $335 millones y están pidiendo para eso un nuevo préstamo de 356 millones porque dicen que hay que pagar el bono y los intereses, o sea que ni siquiera los intereses presupuestamos. Y están pidiendo los otros $800 millones porque ya nos lo gastamos el año pasado. O sea, ¿qué es este desorden? Eso es lo que hay que cambiar. Si no, nos vamos ahogando y el dinero no va a alcanzar. Ahorita hay más de $300 millones en pagos atrasados del gobierno. Es decir, que ya se le debe ese dinero a proveedores, a contribuyentes que les tienen que devolver el impuesto sobre la renta. En fin, a veces también ha sucedido que no se han pagado salarios. Lo vimos al final del año pasado. Ahí hubo unas dificultades para pagar salarios y eso lo vamos a ver de manera más frecuente en los próximos meses, próximos años, si no cambiamos de rumbo. Bueno, arrendamientos de casas donde la corporación policial ha puesto jefaturas, ha puesto
este tipo de Sí. situaciones de la PNC donde tiene delegaciones. Ahora, no me vaya a decir que el año pasado se gastaron los 800 millones, que los están pidiendo nuevamente porque dicen que los van a redimir. Al final nadie los va a pedir y se los van a volver a gastar. ¿Esa va a ser la dinámica que vamos a seguir llevando? Bueno, eso es lo que se ha hecho hasta hoy. Y eso es lo que mencionaba Pedro, de que se solicitan 800 millones, se gastan, después se vuelven a solicitar otros 800, se gastan y después otros 800 y hay un límite. O sea, el país tiene un aguante. Usted preguntó cuando se refirió pues a nuestro colega que lamentablemente pues falleció, el doctor Carlos Glover, que decía que podíamos llegar a una situación de una gran crisis, ¿verdad? El país todavía no está allí, pero como decía Pedro, vamos hacia allá. Entonces, estamos a tiempo, podemos hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Y ese es como una de las conclusiones, y que nosotros nos sumamos a ese llamado que han hecho las autoridades electas y que van a entrar a gobernar el 1 de junio. Entonces hoy es una prueba, es una oportunidad, como usted dice, que se aprovecha, o sea, nos montamos en esa oportunidad o se pierde. Y si se pierde, ya sabemos hacia dónde vamos. Ok. Hemos conocido, mi productora me ha trasladado esta información, que en las últimas horas el profesor Salvador Sánchez Serén ha prometido reducir los gastos en viáticos, en viajes y vehículos. ¿Qué opinión le merece? Arranco con usted y se lo voy a decir así como viene. El tema es que el profesor Salvador Sánchez Serén arranca con un gesto de buena voluntad, pero esto es únicamente el Ejecutivo. De pronto no le puede dar órdenes ni tampoco directrices al Legislativo y al Judicial. En alguna medida en el pasado, y hay que ser honestos, el presidente saliente ha girado algún tipo de solicitud por medio del ramo de Hacienda para que se abstengan de seguir contratando y gastando la plata, y ha pasado sin pena ni gloria esa solicitud. Entonces, es decir, el profesor puede hacer lo suyo, pero si los otros dos poderes de Estado no lo acompañan, vamos en lo mismo. Sí, lo ideal y lo correcto es que todos hagan la práctica de la austeridad. O sea, eso es como regla básica, que es una de esas cosas a las que debemos aspirar a hacer de manera diferente, ¿verdad? Esa es la oportunidad. Pero el otro punto es el anuncio. Ese anuncio que usted acaba de mencionar es positivo. El siguiente paso son los hechos, ¿sí? Entonces, nosotros con respecto a este paquete fiscal que se ha introducido a la Asamblea Legislativa, somos de la opinión que no hay que apurarse, ¿verdad? No se debe aprobar a la carrera, porque eso sería hacer las cosas igual que se han estado haciendo. Entonces, ese paquete fiscal no hay prisa, o sea, no va a pasar nada la otra semana si no se aprueba hoy. ¿Eso sería parte de las recomendaciones que usted le daría a este gobierno saliente y al entrante? Eso es, o sea, ahorita es el momento en que el país se tiene que sentar y a reflexionar si queremos seguir por un camino hacia el barranco o si queremos hacer las cosas de manera diferente. Tomémonos el tiempo para eso, ¿verdad? Y esa va a ser una buena señal también. Ok, no hay prisa. Esa No hay sería prisa. parte de las recomendaciones. Así como las 6 frecuencias de televisión que pretendían sacarlas en estos últimos días. No hay prisa. Ya lo dijo la Sala de lo Constitucional con relación a la transferencia de plata de ministerios hacia la toma de posesión. No hay prisa. Ok, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría al gobierno entrante, licenciado? Yo creo que tienen una oportunidad invaluable de poder repetir lo que la sociedad salvadoreña pudo gozar a principios de los 90. Tiene la oportunidad de volver a hacer un gran acuerdo de nación. En aquel momento ese acuerdo de nación nos
nos permitió dar un gran crecimiento. Hay proyectos complejos y de importancia nacional que debieran ser parte de ese acuerdo y realizarlos. Por ejemplo, bueno, Puerto La Unión es un punto estratégico del país. Si nos vamos a los factores productivos, Puerto La Unión es un área de oportunidad, tiene un punto estratégico de integración con Nicaragua y Honduras. Hay una oportunidad de fortalecer las relaciones comerciales con esos países. También tenemos la oportunidad de poder traer una empresa internacional que traiga a la vez a la mano. Yo diría, qué bueno sería si de repente viniera una gran manufactura y se instalara en Puerto La Unión generando 5,000 empleos, ¿verdad? O sea, para la gente de La Unión que está realmente desmotivada de que se le dio el puerto, hay gente que se formó en logística, que se formó en administración de puertos, ¿no? y hay familias que están tristes o que terminaron migrando los jóvenes que se prepararon. Hay un área de oportunidad de hacer esos grandes acuerdos. Yo creo que el país tiene un potencial de poder retomar su senda de crecimiento al 3% y luego al 5% como estamos en Costa Rica y Panamá. Hay un atributo que lamentablemente se está erosionando sobre la cualidad de los salvadoreños, que los salvadoreños son trabajadores y emprendedores. Creo que es un valor, es un símbolo que caracteriza a la sociedad salvadoreña en Centroamérica. Entonces, creo que no debemos desaprovechar ese valor de la sociedad salvadoreña, que cuando no encuentra oportunidades en el país migra. Y ha seguido migrando, y los periódicos nos informan, siguen migrando 300 personas diarias. Entonces es un drama que está pasando en la sociedad, mientras hay tal vez funcionarios que no toman debidamente conciencia de ese gran problema y no actúan de manera coherente con el drama social que vive la sociedad. Entonces nosotros creemos que debe haber un esfuerzo por dar predictibilidad. En otros países lo que se ha hecho es, cuando hay mucha incertidumbre, es que se hacen consejos públicos privados, en donde se ponen apuestas, dineros privados, dineros públicos, en grandes apuestas estratégicas. Costa Rica tiene su apuesta estratégica en ser una economía verde, en atraer turismo verde, en generar energía verde. Nosotros podemos ser un centro logístico regional. Tenemos la empresa aérea que ha puesto el centro de operaciones en El Salvador. Si ya somos centro de operaciones en pasajeros, podemos ser centro de operaciones en carga aérea. Tenemos las condiciones. Podemos hacer esa apuesta, podemos pasar de un aeropuerto que es especializado en pasajeros en la región, podemos pasar de un aeropuerto que es especializado en carga y le surte la carga a todos los países de Centroamérica. Podemos ser el puerto más eficiente en la zona del Pacífico entre México y Colombia para traer carga en la zona del Pacífico. Tenemos Puerto La Unión esa oportunidad. Podemos tener con Fomilenio 2 unas conectividad en donde digan, no, es que para pasar El Salvador lo paso en 2 horas, pero en Guatemala me tardo 6 horas, pongamos las industrias en El Salvador. Entonces, ahí hay áreas de oportunidad que creo que el próximo gobierno puede hacerlo si se pone de acuerdo con el sector privado. Acuerdos de nación pueden resolver el crecimiento. Magnífico. Señores, una nueva pausa. Volvemos. Estamos de regreso, señores. Tanto de qué hablar y el tiempo de verdad que se va como agua entre las manos. Quiero agradecer al doctor Álvaro Trigueros por habernos acompañado esta noche y por supuesto este mismo día a ser parte de este informe y venir acá a 8 en punto a explicárnoslos con las palabras más sencillas posibles. Muchas gracias, doctor, a ti, Sergio. Buenas noches también a todos los televidentes. Mucho gusto. Gracias. También debo de agradecer al licenciado Pedro Argumedo de Fusades también que nos haya acompañado y por supuesto habernos explicado este informe. Licenciado, un gusto haberlo tenido. Muchas gracias, Sergio, y también muchas gracias a los amables televidentes que nos escucharon y que nos saben que hay oportunidades para el país adelante. Gracias, amigos televidentes. Será hasta el día de mañana. Que el Señor los bendiga a todos.